El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo y colocándose detrás junto a sus pies llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los secaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió diciéndole: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella en cambio me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Ella en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume. Ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De alguna manera todos nosotros tenemos algún contacto, alguna relación con la palabra de Dios. Somos partícipes asiduos de la celebración de la Eucaristía, nos conectamos, escuchamos, cogemos la Biblia, leemos. Siempre es bueno preguntarse cuando uno lee la palabra de Dios qué busca en ella. Yo pienso que esa pregunta es importantísima, porque ciertamente la Biblia no es un libro propiamente para consultar datos biográficos, aunque contenga algunas biografías. No está para consultar datos históricos, aunque tenga algunos contenidos de historia. No es tampoco un libro para consultar biología o geografía. Una de las grandes equivocaciones que la gente tiene es pretender poner a que la Biblia diga lo que la Biblia no dice, que la Biblia enseñe lo que la Biblia no enseña. No, que es que la ciencia dice tal cosa y la Biblia dice, pero ¿cómo va a comparar usted si es que la Biblia no es un libro de biología, no es un libro de geografía, no es una biografía, no es un libro de datos históricos contados con fidelidad? La Biblia es un libro de carácter espiritual, con contenido espiritual, cuyo mensaje es un mensaje de salvación. Por eso siempre es bueno saber cuál es la motivación que uno tiene cuando lee la palabra de Dios. Incluso cuál es la motivación que uno tiene cuando se acerca a la Eucaristía, cuando escucha al sacerdote hacerle la reflexión, que busca uno en la reflexión del sacerdote. Y fíjense que dependiendo también mucho de la reflexión del sacerdote, hay curas que pueden tener más hinchada que otros. Hay curas que gustan más en el sentido de que su mensaje puede ser muy claro, muy motivador. Hay otros que se ciñen directamente a la Biblia, son más exegéticos. Es decir, hay tantas predicaciones
cuántas personalidades existen. Pero vuelvo a repetírselo, siempre es importante que cuando usted entre por esa puerta, o cuando usted abra su Biblia en la casa, se pregunte usted qué busca, qué quiere encontrar. Pablo, en la carta que escribe a la comunidad de Corinto, en el capítulo 15, empieza diciéndoles esto. Miren, Pablo ya había evangelizado en Corinto. Había estado allí varios años. Si mal no estoy, creo que fueron 3 años que evangelizó allí. Pablo ya no estaba en Corinto cuando escribió esta carta. Él simplemente evangelizó, se fue a otro lugar, pero mantenía contacto con la comunidad, escribiéndole y escuchando cosas de la comunidad. Por eso Pablo llega un momento en que le escribe a la comunidad y en este capítulo 15 le dice: recuerden, hermanos, el evangelio que yo les anuncié y en el cual ustedes se están salvando. Si se mantienen en esa palabra que les anunciamos, de lo contrario, lo que hicimos fue en vano. Porque Pablo les hace esa advertencia a ellos, porque parece ser que en la comunidad de Corinto ya algunas personas se estaban desviando del evangelio. Claro, como Corinto era una ciudad, decía yo hace algunos días, interesante por el flujo de personas que llegaban. Corinto se había vuelto, dicen los comerciantes, una plaza especial para predicar la palabra de Dios. Había mucha gente. Corinto era un puerto y llegaba mucho comerciante, mucho navegante, y la gente a hacer negocios. Pero es que, así como siempre han existido evangelizadores, también han existido personas que simplemente manejan un discurso motivacional. Pero el peligro del discurso motivacional está cuando uno hace un discurso autorredentor. ¿Qué es un discurso autorredentor? Cuando la gente empieza a decirle a usted es su propio redentor. Usted no necesita de nadie para salvarse. Haga una limpieza espiritual, mental, reconcíliese con la naturaleza. Eso es un discurso motivacional autorredentor, que nada tiene que ver con la salvación de Cristo. En el sentido de que primero nos predican que Cristo es el que nos redime, pero de pronto puede llegar alguien que nos diga: nosotros no necesitamos la redención de otro, nos redimimos a nosotros mismos, nos salvamos a nosotros mismos. Cada quien, como dicen algunos, es su propio cielo y su propio infierno. Esa frase es una frase autorredentora o autocondenatoria, que nada tiene que ver con el Evangelio, con la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice a la comunidad: recuerden el Evangelio que yo les prediqué, en el cual ustedes aceptaron, en el que están fundados y en el que se están salvando, si se mantienen en esa palabra. ¿Qué fue lo que yo les transmití a ustedes?, pregunta Pablo. ¿De qué les hablé cuando les prediqué? Pablo dice: yo les hablé a ustedes de esto. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso fue lo que yo les prediqué. Les prediqué a un Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Ese Cristo que yo les prediqué fue el que ustedes aceptaron. A Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Mucho cuidado con ir a desviarse de eso, porque el mismo apóstol Pablo va a advertir después, diciendo esto: porque aparecerán encantadores, dice, falsos profetas que les anuncien simplemente para halagarles a ustedes el oído, pero que los desviarán de la palabra de Dios. Y ahí está el peligro.
Cuando uno en el camino encuentra discursos muy dulces, que uno dice, oye, qué chévere esto que yo escuché. Claro, hay cosas que son muy bonitas de escuchar, pero cuando usted las pone bajo la lupa y las analiza, uno dice, esto contiene veneno. Porque qué tal que yo les dijera a ustedes con frecuencia, somos dioses. Somos dioses. De todo somos capaces. Si usted lo piensa, es posible. ¿No hemos escuchado acaso ese discurso? La mente lo puede todo. Todo lo que usted quiera lograr, lo puede lograr. No se lo decimos a los hijos. Todo lo que usted quiera lograr, se lo logra. Todo lo que se proponga, lo va a alcanzar. Somos dioses. Ese discurso es diabólico. Ese es el discurso de Satanás en el paraíso, cuando le dijo a Adán y Eva, si comen de este fruto, ustedes serán dioses y no necesitarán de ningún otro Dios. ¿Ustedes no creen que les parece que es muy agradable poder escuchar discursos de ese estilo? Donde uno le diga que no necesita convertirse, que uno no necesita postrarse delante de Dios, que uno no necesita reconocer a Dios, que basta simplemente descubrir nuestra propia divinidad, nuestra propia deidad, nuestra propia condición de dioses. Y mucha gente vive así, creyendo que son dioses, actúan como dioses. Y desconocen completamente que la única posibilidad de la redención está cuando uno reconoce a Jesús en su vida. Y Pablo lo dice muy claro: recuerden el evangelio que yo les anuncié, en el que ustedes aceptaron, en el que están fundamentados y el que los está salvando. Si se mantienen en esas palabras que nosotros les anunciamos, si no es así, ustedes, dice Pablo, creyeron en vano. Creyeron en vano. Espiritualidades hoy existen muchas. Yo he sido muy crítico de una persona que dice yo soy muy espiritual. Yo soy muy crítico de eso. Yo le tengo mucho miedo a una persona que dice yo soy muy espiritual, porque lo primero que me pregunto es ¿qué quiere decir con eso? Porque muy espiritual es Satanás. Satanás es espiritual. Si a mí alguien me dice es que yo conozco a Dios, yo le digo el demonio también. Entonces, cuando uno dice yo soy muy espiritual, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que no todas las espiritualidades, es que sucede que esa palabra suena muy bonita, pero esa palabra tiene sus matices. Y no todas las espiritualidades son sanas, ni todas las espiritualidades conducen a Dios. Hay caminos espirituales que no conducen a Dios, que lo único que buscan es que yo sea Dios. Eso también es ser espiritual, que yo sea Dios. Que a usted le guste salir en el patio de su casa, en el jardín de su casa, y sentarse allá y desnudarse para captar todas las energías del cosmos. Y entonces empieza a invocar las energías del cosmos. Eso es espiritual, pero eso no es de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces no es simplemente decir yo soy muy espiritual. El demonio es espiritual. Igual que cuando la gente me dice es que encontré un ritual, oigan así, un ritual para invocar ángeles. La pregunta que yo me hago es, ¿cuáles invocan? Los demonios son ángeles. Y cuando usted sencillamente en un genérico se pone a decir,
voy a invocar ángeles, ¿a cuáles está llamando? La gente cree que porque pronuncia la palabra ángel, cree que son los del cielo. No, Señor, hay ángeles del abismo también, que pueden terminar siendo invocados. Eso es como cuando los espiritistas se sienten en una mesa y hacen esta pregunta: ¿hay algún espíritu presente en este lugar? Miren cómo lo preguntan. No crean ustedes que están invocando. Y muchas veces los que hacen presencia son los maléficos. Claro, cuando uno se pone a llamar sin saber a quién está llamando, cuando uno se pone a invocar ángeles sin saber a quién está llamando, cuando uno se pone a invocar espíritus sin saber a quién está llamando, cuando uno se pone a trasegar caminos espirituales sin saber a dónde conducen, porque no todos los caminos espirituales conducen a Dios. El único camino que conduce a Dios espiritual se llama Jesucristo el Señor. No hay ningún otro fuera de Él. Por eso siempre es bueno descubrir, con eso termino la reflexión, nuestra fe, en qué está fundamentada. Pablo lo dice: recuerde el evangelio que yo les prediqué, que ustedes aceptaron y en el cual se están salvando. Si no es así, entonces creyeron en vano. Y lo que yo les prediqué, les anuncié fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Ese es el evangelio. El evangelio contiene esas tres cosas: que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. No hay ningún otro Dios fuera de Él. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitar entonces a los que van a ofrendar, también van acercándose.